El apóstol Pablo fue un ejemplo de compartir el evangelio, especialmente en cuanto a la confianza. Lo compartió con denuedo, con confianza, con poder espiritual. Y cuando él dice en versículo 13, porque nuestra exhortación, esa palabra por qué está refiriéndose a por qué él podía tener denuedo. A veces uno no tiene denuedo, no tiene confianza. Esa palabra habla de firmeza, de coraje, de poder hablar y anunciar el evangelio con una seguridad. ¿Has intentado alguna vez compartir el evangelio y tenías dudas, tenías un poco de miedo? Dijiste, bueno, hoy no, lo voy a compartir en otro momento. Bueno, Pablo es un ejemplo de compartir el evangelio con denuedo, con confianza y con seguridad. Y vemos por qué él pudo tener denuedo. En versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Su denuedo vino específicamente por estos motivos, porque él exhortaba a la gente. La palabra exhortación es una palabra que habla de rogar o pedir a alguien. Es la palabra en el original de donde sacamos la palabra consolador en referencia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque uno está rogando y está pidiendo y de una manera con mucha compasión. De una manera que uno está convenciendo a la persona para tomar una decisión. Otro aspecto de esa palabra significa llamar al lado. Es la diferencia entre un padre con su hijo cara a cara, corrigiéndolo y apuntando el dedo y diciendo, hijo, estás mal. Y un padre que lo llama al lado y le habla de una manera compasiva, una manera, digamos, donde está pidiendo, está hablándole con compasión, diciendo, hijo, ¿por qué hiciste eso? Y Dios quiere tal cosa, Dios quiere que hablemos de esta manera, actuar de esa manera. Es literalmente llamar al lado. Lo que Pablo está diciendo es que cuando él fue a Tesalónica y está predicando, él no entró en un debate donde él apuntaba el dedo y decía, ustedes son idólatras, son pecadores, que están mal delante de Dios. Él fue a Tesalónica y con un corazón quebrantado, con una lágrima en sus ojos, les predicó y les habló del evangelio, de la salvación, que Dios podría perdonarles, que podría librarles a ellos, y estaba rogándoles a ellos. Esa es la palabra exhortar. Si se fijan en 2 Corintios, capítulo 5, vemos esta palabra en capítulo 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, exhortara, es la misma palabra, rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por eso él tenía confianza, porque él estaba exhortando, estaba rogándoles a ellos, estaba pidiéndoles de un corazón lleno de compasión, a creer en Cristo y hablar con Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con algún vecino, algún familiar,
y empezaste bien compartiendo la palabra de Dios, pero de repente terminó discutiendo. Terminó por ahí un poco enojado, frustrado. Eso es lo opuesto de esta palabra. La idea de esa palabra es rogarles, de estar tranquilo, de no dejar que uno entrara en un debate, sino que está tratando de convencerles acerca de Cristo y de creer en Cristo. En otra porción de la palabra, Pablo está delante de un rey, el rey Agripa, en el libro de Hechos, y dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, hablando con ese rey, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Te exhorto, te pido por favor que me escuche lo que quiero hablarles. Por eso Pablo pudo tener confianza y denuedo, porque en primer lugar él exhortaba y rogaba a sus oyentes a escucharle y con mucha compasión les hablaba. Pero mire cómo les exhortaba. Eso es importantísimo en cuanto a la confianza y el denuedo. En 1 Tesalonicenses 2:3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. O sea que estaba rogándoles, compartiendo su corazón, intentando convencerles a creer en Cristo, y lo hizo con mucha valentía, confianza, que en lugar él no lo hizo de error doctrinal. En otras palabras, él estaba basada sobre una verdad y sabía que era la verdad. No era una mentira, no se había alejado de la verdad, sino que su mensaje era un mensaje de Dios. Cuando uno está seguro del mensaje que está compartiendo, lo puede compartir con seguridad y con denuedo, con confianza. Si uno no está bien basado en la verdad, si uno por ahí tiene dudas acerca del mensaje, entonces cuando lo comparte, lo va a compartir con un poco de dudas o desconfianza. Por eso también tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que conocer bien el mensaje y la doctrina de la salvación. Si nunca lees la Biblia, nunca memorices algunos versículos y estás ahí, hay un lugar en la Biblia, no me acuerdo dónde está, uno no va a tener confianza, no va a tener ese denuedo. Pero él sabía que partía con error, no se había alejado y desviado de ese mensaje que Dios le había encomendado desde el principio, el mensaje del Evangelio. Usted podría compartir brevemente el mensaje del Evangelio con confianza, sin dudar, poder ir a algún versículo de la Biblia y decir, bueno, acá en Romanos dice así, aquí en Juan dice así. Quizás por eso algunos hermanos no tienen ese denuedo, esa confianza, porque no están seguros de la verdad. Pablo decía, no es de error. Y mire lo que dice también, versículo 3, ni de impureza. Impureza. Eso es una creencia moral. O sea que miraba su vida y se daba cuenta que en su vida no había algo que le acusaba en la conciencia. Algo que le quitaba esa confianza. Que por ahí le causara una duda de que van a creer o recibir su mensaje. No lo hizo con impureza. No había en él una duda acerca de eso con Cristo.
El problema a veces con los hermanos cuando comparten el Evangelio con su familia, compañeros de trabajo, con sus vecinos, es que le acusan un poco la conciencia. Y por ahí el otro dice, pero vos vas a la iglesia y hablas así, vos me estás hablando a mí de cómo yo debería ser y yo hablo mejor que vos o lo que fuera. Pablo decía, lo compartí esa exhortación sin impureza, sí, con un buen testimonio. A veces sentirse hipócrita nos quita la confianza. Decimos, no, si yo le hablo con mi familiar me va a echar en cara algo que hice o algo que está mal en mi vida, entonces más vale cerrar mi boca y no digo nada. Pablo mantenía las cuentas al día con Dios y no había impureza, no había un mal testimonio, no había algún lugar donde el otro podría acusarle de algo incorrecto delante de Dios. Él tenía una conducta pura y santa en comunión con el Señor. A veces el creyente, por su propia conciencia, tiene dudas y no tiene tranquilidad en compartir el Evangelio. Pero también en su presentación, no solamente la doctrina, en su testimonio o su conducta, sino en la presentación. Cuando él presentaba el mensaje, mire lo que dice, ni fue por engaño. O sea que el mensaje que él compartía no era un mensaje con manipulación humana, con un poco de engaño, filosofía, para tratar de ganar adeptos o convencer a la persona para que crea en Cristo, disminuyendo alguna parte del mensaje. Él les dijo, somos pecadores. Cristo murió en la cruz por sus pecados y necesitan ser salvos. Esa idolatría está mal delante de Dios. Lo hizo con compasión, pero no con engaño. Algunas iglesias hoy no hablan mucho acerca del pecado. Tratan de convencer a la gente a creer en Cristo porque pueden ser muy felices. Pueden ser muy contentos. Dios va a arreglar su matrimonio si entrega su vida a Cristo. Dios te va a dar un trabajo. Hay muchas iglesias que dan mucho énfasis en la prosperidad. Entonces es un llamado superficial de entregarse a Cristo y realmente no es un mensaje del Evangelio. Cuando hablamos con alguien de Cristo, tenemos que darles el mensaje del Evangelio. No tenemos que manipular la conversación, tratando de engañar a la gente a simplemente repetir una oración y ahí repitiendo la oración ellos van a entrar en el cielo. La salvación no es algo que uno recibe por simplemente repetir una oración. Uno puede repetir la oración sin entender lo que están haciendo y simplemente repitieron una oración. No creyeron en Cristo, no entendieron lo que estaban haciendo, no entendieron por qué necesitaban creer en Cristo. Así que cuando uno habla con alguien, necesita explicar el Evangelio y el mensaje. El apóstol Pablo, él tenía confianza, tenía denuedo, porque no modificó el mensaje, adaptándose a sus oyentes, tratando de, en un sentido, engañarles a seguir a Cristo, con un mensaje que no era un mensaje completo y un mensaje puro. Si queremos tener denuedo y confianza cuando compartimos el Evangelio, tenemos que conocer el mensaje que estamos compartiendo y podemos tener confianza. Tenemos que cuidar nuestra conducta, nuestro testimonio,
porque si el otro pueden apuntar el dedo por ahí, quita nuestra confianza. Aunque podemos ser honestos y decirles, sí, es cierto, yo soy pecador. Gracias a Dios la salvación no es por ser perfecto, no es por, digamos, lo que como uno actúa, sino que es por fe en Jesucristo. Y a mí me ha salvado, un pecador salvo por la gracia. Cuando fui al velorio de mi madre, agarré su Biblia y prediqué su velorio de su Biblia, que fue algo que me agradó y fue algo muy especial. Y cuando abrí la Biblia, ahí en la primera página, donde dice el nombre, ella escribió su nombre y debajo mi madre puso una pecadora salvo por la gracia del Señor. Me tocó, me emocionó y me agradó, que realmente eso es el mensaje que estamos compartiendo con la gente, que somos pecadores y que necesitamos confiar en Cristo y la salvación viene como un regalo de Dios. Pablo tenía confianza, él era muy sincero, él era muy abierto con la gente, no puso trampa para poder engañar a la gente, no fue por error, digamos, o por engaño, sino que él lo compartió sencillamente como Dios había entregado. Hay muchas iglesias que están modificando el mensaje, la enseñanza, mezclando psicología. Saben lo que la gente quiere escuchar para juntar la gente, entonces dan énfasis o pone énfasis en esas cosas y hay mucha gente que sigue esos predicadores. Lamentablemente tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que analizar nuestro ministerio. Resisten la tentación cuando estás hablando con alguien de Cristo de entrar en un debate. No es un debate, no vas a ganar a alguien por Cristo en un debate, tratando de comprobar ciertas doctrinas que la otra persona cree que no son ciertas. La gente se convierte a Cristo creyendo en Cristo como su sustituto, como su Salvador. Compártalo con una, preparación doctrinal donde uno sabe con confianza lo que está compartiendo, cuidando su testimonio y si es necesario admitiendo el pecado que tiene en su vida, pero confiando en el Señor y siempre siendo amable, tranquilo, con un corazón que quiere convencerles a conocer a Cristo. Él tenía un ministerio de exhortación y también tenía un ministerio aprobado por Dios. O sea que Pablo compartió el Evangelio no pensando en él para ganar seguidores que le siguieran a él, sino para convencerles a seguir a Cristo. Noten versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Él tenía un ministerio de exhortación, pero tenía un ministerio buscando la aprobación de Dios en su ministerio. Él no estaba enfocando en la gente, queriendo juntar gente simplemente y dejar una iglesia, sino que él era consciente que Dios estaba mirándolo y le encomendó ese ministerio aprobándole a él. En versículo 4 dice, según fuimos aprobados por Dios. Él pasó por un tiempo en la iglesia.
en Hechos capítulo 13, donde él estaba compartiendo la palabra de Dios, donde él estaba viviendo entre los hermanos. Y cuando Dios habló a ese grupo de hombres, aprobando y separándole a él y a Bernabé para el ministerio, Dios estaba aprobando su elección o su selección de ese hombre, llamándole al ministerio, y los hermanos pusieron sus manos sobre él, reconociendo el llamado de Dios en su vida. No fue algo que Pablo decidió hacer. Yo voy a ir a predicar el evangelio a los gentiles. Fue el llamado de Dios en su vida, y Dios aprobó su ministerio durante ese tiempo en la iglesia, y los hermanos vieron la aprobación de Dios y lo enviaron con su bendición. Esa es la manera en que Dios obra en la iglesia local. Como Dios levanta personas para ir y predicar el evangelio, el ministerio. No es una decisión que uno toma, sino que Dios toma y que muestra a la iglesia. Y Pablo vivió así. Él vivió buscando la aprobación de Dios. No solamente para comenzar su ministerio, pero durante todo su ministerio. No se desvió de esa meta y ese deseo. Por eso en versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres. Su exhortación, su ministerio, fue algo que Dios le había encomendado a él. Lo recibió de Dios y él quería ser fiel al Señor. Por eso en 2 Timoteo, capítulo 1, Pablo dijo lo siguiente. 2 Timoteo 1, versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, hablando a Timoteo. Claro, Dios lo encomendó a él, la sana doctrina y el mensaje del evangelio, y le guió a depositar este mensaje y ese ministerio con Timoteo, que tenía una responsabilidad de ser fiel delante de Dios. ¿A quién estamos buscando a su aprobación cuando estamos compartiendo el evangelio con otros, cuando estamos ministrando aún dentro de la iglesia? ¿Estamos buscando la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres? A veces, compartiendo con los que no conocen a Cristo, el mensaje no va a caer muy bien. No va a ser algo muy agradable. No se enojen, no se ofendan, pero a veces la gente va a rechazar el mensaje porque uno es fiel a Dios y quiere ser aprobado por Dios. A veces dentro de la iglesia, los hermanos no van a gustarse mucho de ciertas enseñanzas o cierta predicación o cierta corrección. Pero necesitamos buscar la aprobación de Dios, lo que Dios quiere. Y el apóstol Pablo supo diferenciar entre lo que era agradable a Dios y lo que agradaba a los hombres. Y muchas veces lo que agrada a Dios es un poco desagradable para los hombres. No es una justificación para que uno sea desagradable en la manera en que comunica la verdad. Un pastor o un predicador no debería ser duro o malo en su expresión. Un creyente no debería ser
malo en su explicación del Evangelio. Bueno, vos no querés aceptar a Cristo, bueno, que vaya al infierno. Vas a ir al infierno con una indiferencia o con una mala actitud. No, debería realmente preocuparnos y deberíamos buscar comunicar el mensaje de Dios de una manera que lo pueda recibir lo mejor posible, sin desagradar a Dios, sin minimizar algunos aspectos del mensaje, porque tenemos miedo que se van a ofender o se van a enojar. Pablo decía, en mi ministerio yo quería agradar a Dios. Sé que a algunos no le van a agradar, pero yo quiero agradar a Dios en mi ministerio. Y él buscaba la aprobación de Dios y no buscaba la aprobación de los hombres. Y en 1 Tesalonicenses 2:4, la última parte dice, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo sabía que Dios iba a probar su ministerio y especialmente su corazón en su ministerio. Una de las pruebas que Dios va a hacer, Cristo va a hacer en el juicio de los creyentes. Él no va a juzgar nuestros pecados. Están bajo la sangre de Jesucristo. Pero en el juicio de los creyentes, donde Él va a probar el servicio, una de las cosas que Él va a probar es el corazón, la motivación. ¿Por qué hicimos? ¿Y con qué actitud lo hicimos? ¿Con gozo o con quejas? ¿Con orgullo o con humildad? Cuando en 2 Corintios habla de que Cristo va a probar nuestras obras, que sean buenas o que sean malas, no está hablando del pecado, sino si son de buena calidad, con humildad, con diligencia, con gozo en el Señor, o si son malas en cuanto a su calidad. Si lo decimos así nomás, si lo decimos con malas motivaciones o malos deseos. Pablo era consciente de que un día Dios iba a examinar su ministerio. Y si realmente buscaba la aprobación de Dios, o si en algunos momentos él cedió a la tentación de buscar seguidores, entonces minimizó algún mensaje, mezcló alguna psicología, mezcló algunas ideas personales de él, o permitió algunas actitudes o motivaciones incorrectas. Él decía, no, Dios va a probar nuestro corazón. Dios quiere que todos los hijos de Él estemos activos en el ministerio, que hagamos algo dentro del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos un don, cada uno espiritual, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él va distribuyendo a cada uno según el deseo y su Espíritu Santo. No hay una edad, no es que, bueno, hay que cumplir los 21 años o 30 años. Dios lo da a cada verdadero hijo de Dios y quiere que sirva. Pero ese ministerio es un ministerio muy serio delante de Dios y debemos ejercitar el ministerio con denuedo, con confianza. Tanto el compartir el Evangelio como ministrar dentro de la iglesia de Cristo. Y la mejor manera de hacerlo con denuedo es siguiendo el ejemplo de Pablo, sin error, sin impureza y sin engaño, con una actitud correcta, con la doctrina correcta, con la conducta correcta y también con la forma de presentarlo correctamente, y buscando siempre la aprobación de Dios, hablando y compartiendo la palabra de una manera amorosa,
llamando al lado con una exhortación del corazón. Vamos a orar al Señor.